Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todos aquellos que nos acercamos a Dios tenemos que creer que Dios existe y que Él es galardonador, es decir, que recompensa a los que le buscan. Y para hablar de este maravilloso tema de la fe, hoy tengo a un lindo matrimonio, una pareja que quiero que conozcan. Díganos su nombre, dónde se conocieron, su familia. Háblenos un poquito de ustedes. Hola, pastor. Mi nombre es Santiago Lescano, aquí al lado de mi esposa, Jacqueline Castillo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el Parque Polideportivo Cayetano Cañizales, acá en Bogotá, en una actividad donde su hermano iba a ser llevado a prestar el servicio militar y yo estaba cumpliendo mis funciones de suboficial para entregarle las dotaciones a los jóvenes que iban a prestar el servicio en Leticia, Amazonas. Me quedé viendo a esta niña en el parque llorando. Llegué a pensar que se le iban a llevar su novio. Sin más momentos me bajé del carro, le ofrecí ayuda, le dije que le podía ayudar. Era comedido, ¿no? Me sorprendí cuando ella me contó que quien se iba a ir a prestar el servicio era su hermano, pero que llevaba 2 días en pantaloneta en Bogotá con mucho frío. Entonces yo le facilité la posibilidad de que fuera a entregarle algo de vestir a su hermano y pues aproveché, la conocí y ya llevamos bastante tiempo juntos compartiendo. Una familia muy bonita. De esta familia nace Valeria, una niña hermosa también. Y nada, felices conviviendo. Jacqueline, ¿dónde nació? Yo soy de Bogotá, pastor. Yo soy de Bogotá, llevo pues la edad que tengo en el mismo barrio, el Amparo Cañizales. Ahí he vivido siempre junto a mis padres. Ahí conocí a Santiago Lescano porque se llevó a mi hermano. Celot. Entonces, sí, como él dice, tuvimos que intercambiar números para poder yo estar pendiente de mi hermano menor. Entonces, así fue que nos conocimos. Qué bueno. Y desde ahí, amor a primera vista. No. Nosotros nos conocimos ahí, empezamos a hablar, duramos mucho tiempo hablando, no sé, como 1 año, pero él estaba en Amazonas, Leticia. Mi hermano prestaba servicio militar allá. Y pues seguíamos hablando, entablamos una buena como relación de amistad. Después lo trasladaron a Bogotá y justo pues cuando llegó acá a Bogotá no conocía Bogotá. Entonces me dijo que si podía esperarlo en el aeropuerto, que si podía colaborarle, porque iba para la escuela de artillería del sur. Entonces yo le dije que sí, bueno, ahí hablamos y ya empezamos a tener una relación como ya de novios. ¿En dónde trabajas? Actualmente, pastor, soy suboficial del Ejército Nacional, un grado de sargento viceprimero. Estamos adscritos al Batallón de Alta Montaña número 3 en Calidia, Valle del Cauca, un corregimiento en la parte alta de la ciudad de Cali. Ese batallón es el encargado de la protección de los farallones de Cali. Una problemática que existe ahí sobre la minería ilegal. Entonces nos ponen a trabajar en ese batallón para tratar de neutralizar un poquito esa minería ilegal. ¿Y Jacqueline qué hace? Bueno, pastor, yo soy de profesión enfermera, pero actualmente trabajo en Indumil como
profesional en riesgos laborales, estudió ingeniería en seguridad y salud para el trabajo. Súper. Jacqueline, ¿cuándo tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Pues pastor, yo conocí el mundo pues en mi juventud, en mi adolescencia. Me encantaba bailar, me encantaba rumbear. Pero cuando nació mi hija, yo decidí tomar la decisión, Valeria Lescano, yo tomé la decisión que nunca más iba a estar en el mundo, que yo quería ser ejemplo para mi hija y quería que lo que yo había vivido en ese mundo no lo fuera a vivir ella y que yo iba a ser su mayor ejemplo. Y pues hasta el día que nació Valeria en el 2012 hasta el día de hoy, he tratado de darle mi mayor ejemplo. ¿Y quién te habló o cómo nació eso? ¿A ti te compartió el Evangelio? Sí, a mí me compartieron el evangelio muy joven por digamos que una pena amorosa en el cual llevaba muchos años con el que pensé que iba a ser mi esposo, pero no fue así. Dios no lo quiso así, entonces entré en una depresión, fue muy terrible y ahí llegó una persona y me habló de Dios. Conocí de Dios, me bauticé, conocí el Espíritu Santo y empecé a andar y a caminar con Dios, con Dios, con Dios. Y ya después llegó mi esposo. Bueno, y me imagino Santiago ya también cristiano, todos juntos. No, pastor, no fue así. No. Pues él siendo militar y pues en el campo que él se desarrolla, es un poco complicado el tema. Es un poco complicado el tema. Pero ven para que él nos diga, ¿cuál era tu relación con Dios antes de todo esto que más adelante nos vas a contar? Pero, ¿quién era Dios para ti? Pastor, Dios en mi vida existía, pero yo no lo recibía. O sea, Dios siempre ha existido en mi vida, pero yo no lo recibo. Me dejé llevar por el mundo, el trago, las rumbas, todas las actividades pecaminosas que uno podía realizar lejos de su familia, tomar trago, ser grosero, ser una persona maleducada. Uno en el ejército lo ve de una manera que el que sea más grosero, el que sea más gritón, el que se pare y grite más duro al soldado y trate mal a las personas, ese es el militar. Pues eso era lo que yo trataba de seguir. Empecé a entregarme tanto a ese mundo que empecé a dejar de lado mi familia, dejar de lado a mi hija, dejar de hablar con ella, dejar a un lado a mi esposa, una gran mujer, dejar a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos. A veces me llamaban y yo no estaba haciendo nada y simplemente, llámenme ahorita, estoy ocupado. Mi esposa, vamos a hablar, ¿cómo estás? Ahorita más tarde hablamos. Entonces, estaba yéndome en una vida que no era correcta y disfrutando de los famosos placeres que hoy en día y que conozco no son placeres de bien, son cosas de mal. Y Jacqueline, ¿cómo evolucionaba con eso? Porque ya conociendo al Señor, ya con la hijita, con esa firme decisión de seguir al Señor, ¿cómo procesaba de esa situación? Pues pastor, digamos que yo siempre he dicho que Dios me ha premiado porque tengo un gran hombre, a pesar de que él no conocía de Dios y no tenía una relación con Dios. Él no era un hombre pues que me pegara, un hombre, digamos que yo tuviera maltrato psicológico, maltrato físico. Él siempre ha sido un gran hombre, un excelente padre. Y pues yo decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo decía, si está lejos, pues Dios guárdalo, protégelo de todo mal y yo no sé, yo no quiero saber qué hace lejos de mí. Pues yo decía eso. Ya el año pasado, que fue un año muy duro, porque yo ya lo sentí ya lejos, yo dije, no, pues ya se acabó esto. La relación entró en... Sí, todo el año, o sea, ya
no había un tiempo para hablar, no había un tiempo en que yo lo llamaba y él decía, no, estoy ocupado, estoy ocupado. Yo, ven, llama a la niña, no, estoy ocupado. Bueno, nos alejamos el tiempo, la distancia, el trabajo de él. Bueno, yo decidí empezar nuevamente escuelas. Yo dije, me voy a concentrar en Dios. No voy a pensar en esto, sino a pensar en Dios, y pues me aferré a la promesa en Mateo 6:33 que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo dije, Dios, tú eres mi todo, me voy a concentrar en ti. Entré a escuelas con mi hija y todas las noches doblaba rodilla, pastor. Todas las noches. Sentía como una presión, algunas veces por orar por él, y lloraba, lloraba, lloraba y lloraba. Y como yo digo, o sea, las oraciones privadas, Dios las recompensa en público. Ayer escuché a alguien que dijo, tenga cuidado con la oración porque Dios escucha y responde. Exacto. Totalmente. Yo no hice nada más. Yo solo me arrodillaba en mi cuarto todas las noches y decía, Dios, yo siempre quise tener un buen hogar. Y si no lo voy a tener, de pronto me equivoqué y de pronto Santiago pues somos esposos, pero yo decía, pues si de pronto me equivoqué, de pronto no es para mi vida, Dios, muéstrame o haz un cambio, pero un cambio radical porque esto no puede seguir así. O estamos bien, o estamos mal, o no estamos, pero no así. Y yo solo me dediqué a orar y orar. Y en diciembre, no sé si fue la forma en que Dios me respondió, no sé. Tremendo, pero tú tenías esa fe, esa seguridad de que Dios iba a hacer algo, Sí. o orabas por orar. No. Yo tenía la fe de que Santi tiene un corazón muy generoso. Toda la vida ha sido así. Él ha tenido un corazón muy grande, ha ayudado mucho a las personas y yo sabía que Dios iba a tocar su corazón. No sabía de qué manera, pero yo lloraba y Dios como que me daba una paz, que todo iba a estar bien, que todo era para bien. Y yo así lo creí. Yo entonces dije, no, yo solo me voy a concentrar en Dios y que sea lo que tenga que pasar y ya. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Ese es como el punto clave. ¿Quién quiere hablar de los dos? ¿Qué ocurrió para que finalmente Santiago reaccionara? Y como él dijo, él conocía en la existencia de Dios, creía en la existencia de Dios, pero no tenía una relación con él, no la había recibido. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese evento? Pastor, el evento fue el 5 de diciembre. El 5 de diciembre me llaman a 8 o 9 de la mañana el comandante de mi batallón. Me dice, Santiago, bueno, Lescano, el apellido. Lescano, alístese que al mediodía vamos a exponerle a mi general. Yo, algo normal. Listo, como ordene. Expongamos un trabajo, era un trabajo en contra de narcotráfico, creo yo era. Y me alisté y en el momento que eran como las 12:30 bajó el escolta, el conductor de la camioneta de mi coronel y me dijo, mi primero, ¿usted se va con nosotros? Y yo le pregunté a él, le dije, venga, Pérez, ¿tú regresas temprano? ¿Súbese rápido? No, hay más reuniones. Entonces ahí tomé una determinación y dije yo, me voy en la moto de la sección y nos vemos allá. Salí del corregimiento de Felidia a Cali, hay unos 18 kilómetros. Llegué a Cali, me desvié por una variante llamada Cedritos. Y iba en la moto, perdí el control de la moto, me estrellé contra un poste y de ahí para acá Borró casi. todo se fue, no vine a reaccionar, fue el 31 de diciembre. El 31 de diciembre reaccioné cuando vi a mi esposa a mi lado y yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Wow. Entonces mi esposa se puso a llorar y me dijo que me había accidentado, que había sido un accidente bastante grave. Yo quedé sorprendido. Dentro de las cosas que primero pensé fue, me puse a tomar licor y tomé licor, me tomé un licor, manejé la moto, me caí. Dios mío, me tiré mi carrera. Solo por pensar en lo más loco le hacía nada, absolutamente nada.
Al momento que ya me llamó el jefe de mi sección, me dijo: Santiago, usted está vivo, gracias a Dios, usted es un milagro de Dios, todos lo daban por muerto. Me mostraron un video y me reportaban como muerto. Me decían: él ya está muerto. Otra persona se acercó, me tocó el cuello, vio que tenía signos vitales, pidieron la ambulancia, me llevaron. Bueno, en el momento que hablé con mi jefe le dije: ¿qué estaba haciendo yo? Me dijo: no, sí, iba a exponer esto, esto y esto. Usted estaba en su trabajo. Usted estaba cumpliendo su trabajo. Y yo, gracias a Dios. Y pues ya él... Lo espera que ya queridos cuente. Mientras él estaba inconsciente, ¿cómo enfrentaste esto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pensaste? ¡Wow! Dios, se le fue la mano, no era por allá tampoco tanto, ¿o qué? No, pues son muchos sentimientos encontrados. Primero, pues porque ese día estaba con mi hija en un salón de belleza cuando me llamaron y dijeron que tenía que viajar lo más pronto posible porque el escano había tenido un accidente muy grave y su vida estaba ya pues al límite. Yo viajé esa misma noche. Cuando llegué a Cali, él estaba totalmente desfigurado porque le hicieron una reconstrucción facial y le reconstruyeron una parte del cerebro. Entonces él estaba totalmente desfigurado y el doctor me dijo: despídase de él porque en cualquier momento entra en un paro cardiorrespiratorio. Tiene politraumas, múltiples hematomas en el cuerpo y puede morir en cualquier instante. Entonces, pues pastor, yo como que quería llorar y todo el mundo me llamaba y todo el mundo pero yo ya como que no quería contestar más y yo dije: Dios, toma el control de esta situación. O sea, te entrego todo esto. Yo sé que tú no me vas a dejar viuda. Yo sé que tú no vas a dejar a mi hija sin un padre. Y yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza porque yo te tengo a ti. Yo le decía así. Y todo el mundo me miraba y yo me sorprendía porque yo quería llorar, pero no podía. O sea, en mí había una paz, en mí había una tranquilidad. Era exageradamente, o sea, los doctores venían y me decían: mira, si él queda vivo, queda en un estado vegetativo, porque tuvimos que tocarle una parte del cerebro. Si él queda vivo, queda psiquiátrico. Yo decía: no, eso no va a pasar. No, no va a pasar, no va a pasar. Entonces todo el mundo como que creía que yo era de piedra, porque no lloraba, porque no... Pero pues Dios me dio esa paz para enfrentar ese momento. Y yo creo y lo siento que fue Dios porque era algo sobrenatural. ¿Y cómo fue el milagro? Porque finalmente, pues como iglesia estuvimos orando, clamando. Yo no conocía a Santiago, pero orábamos: Señor, haz un milagro por amor a esta familia, por amor a Santiago mismo. ¿Cómo obra Dios? ¿De qué manera? Porque uno lo ve y tienen que contarle a uno para uno saber lo que hay detrás. Pues pastor, las gracias se las doy a usted, a la pastora Araceli, a la pastora Paola, a la pastora, bueno, fueron muchas personas. Yo estaba en la UCI con él, yo permanecía las 24 horas del día en la UCI. Él estaba en un estado, en un coma inducido porque las cirugías faciales fueron muy fuertes y a los 5 días tuvieron que hacer la cirugía en el cerebro para extraer mucha sangre que había ahí. Entonces la pastora me llamaba y me decía: Jacqueline, ¿estás con tu esposo? Y yo: sí, señora. Y me decía: bueno, vas a colocarle la mano en la cabeza, vas a colocar la mano donde tú quieras y nosotros estamos acá, vamos a orar. Y así era casi todos los días o día de por medio, y ella siempre con su voz de aliento y me llamaba para eso, para que le pusiera las manos a él. Yo orábamos todos y yo pues confiaba en Dios que él iba a hacer el milagro, porque supuestamente para la ciencia y para los médicos quedaba en estado vegetativo y por mínimo quedaba loco. Entonces pues era tenaz, a pesar de que yo creía en Dios y de que mi fe estaba intacta, de que Dios no me iba a dejar en vergüenza. Habían días de duda, de temor, de mucho dolor.
Habían días en que me embargaba el miedo. Yo decía, Dios mío, yo vivo en un cuarto piso, ¿cómo voy a hacer para dejarlo solo? ¿Cómo así que en silla de ruedas? ¿Cómo así que en estado vegetativo? Bueno, muchas cosas, muchas preguntas, pero siempre confía en Dios. Y Santiago, cuando despiertas y empiezas a vivir el nuevo proceso, ahora sí hay un lugar para Dios en serio en tu vida. Totalmente, pastor, totalmente, totalmente. Creo que las oraciones que llevaron con mi esposa, la iglesia que yo a veces lo digo, pastor, y les pido perdón, donde yo me reía porque veía a Samuel tocando la batería y yo decía, ¿esto qué es? Esto no es una iglesia como las que yo voy. A la iglesia que yo voy todo el mundo vamos y agachamos la cabeza y ya, y escuchamos nada. Pero esto es, miren, la gente saltando, aplaudiendo, alabando a Dios, ¿qué era? Pero después del accidente, esas oraciones hicieron algo en mí. ¿Por qué? En el momento que yo desperté y que ya llevaba unos días, unos 5 o 6 días, lo único que venía a mi mente era estar bien con Dios. No había más. ¿Qué le va a quedar el ojito? No importa. Que la mano le quedó partida, no importa. Que la columna se fracturó, no importa. No me da, que la cara, todo este pedacito te quedó mal, no importa. Solo pensaba en Dios, estar bien con Dios, estar bien con Dios. Tanto así que yo creo que casi ni podía pararme de la cama y tomamos la decisión en enero de venir a la iglesia. Sí. Y ese día... Primer culto de él. Ese día nos hicimos en la parte de adelante, la palabra me llegó al corazón, en el momento de la alabanza, en lo que yo me reía, tuve que llorar de una manera inconsolable, totalmente inconsolable. Lloré tanto, tanto, tanto en esa alabanza, yo dije, aquí está pasando algo y es Dios en mi vida, es Dios en mi corazón. Y desde ese momento yo creo que si hay alguien que se motive y que sea feliz viniendo a la iglesia soy yo. Se lo digo de corazón. Se lo digo de corazón. Lo hago con alegría cuando veo que mi esposa no se ha bañado. Mami, por favor, báñate, vamos, que vamos a llegar tarde. Vamos, que no quiero llegar de último. Vamos, que quiero estar en la parte de adelante. Y así ha sido, lleno de Dios. Feliz, escuché un día en la palabra que dejáramos nuestras cargas, nuestros problemas a Dios, y la verdad yo lo hice y me liberé, sentí una paz, una tranquilidad a pesar de que tenemos nuestras deudas, tenemos nuestros problemas, pero en sí siento que Dios está llevando esa carga porque yo me he liberado de una manera magnífica. Yo estoy tranquilo, soy feliz con mi familia, comparto con mi hija, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, todos los días, no falta la llamada. Duramos horas hablando, algo que no pasaba nunca. O sea, todo esto que hizo Dios en mi vida es maravilloso y no voy a retroceder un solo paso. Eso. Ni un solo paso. Qué lindo. Es lo que Dios hace cuando nos abrimos a ese mundo de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y de repente ya que vienen, no veía a este hombre cambiado, transformado, no sé, tal vez lo vería por allá muy lejano, pero hizo algo clave que alimenta la fe y es orar. Porque cuando oramos nos conectamos a la fuente de poder que es Dios. Cuando confesamos la palabra, esa palabra produce en nosotros fe y aunque a veces sea como traumática la forma, pero qué lindo ver. Hoy en día Santiago puede moverse, puede caminar. ¿Cómo está? Silla de ruedas, vegetar. ¿Qué pasó con los pronósticos médicos? Nada, pastor, él está en un proceso de rehabilitación, asiste a sus terapias físicas, a su terapia ocupacional, está con muchos exámenes para ver si pueden ayudar con la secuela que quedó de la cirugía de la reconstrucción facial, que fue su ojo izquierdo. Van a mirar si pueden hacerle cirugía.
También está pendiente la columna, tiene múltiples fracturas en la columna, pero camina. Bucan. Es algo que los médicos se aterran cuando entra al consultorio porque tiene múltiples fracturas, el dolor es muy fuerte, hay que tomar mucho medicamento para el dolor, pero camina. Camina y es Dios. Dios, y de gloria en gloria lo estamos viendo, Sí, y Él está haciendo el proceso. lo que Dios empieza, Él lo completa. Y no tengan la menor duda que todo esto lo ha permitido Dios, no solo para beneficiarlos a ustedes, sino para que a través de ustedes Dios pueda bendecir a otras personas. De hecho, esta historia que ustedes nos comparten ya está bendiciendo a otros, ya anima a otros. Santiago, ¿qué le dirías a aquellos que están oyendo y de repente dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, por ahí? ¿Qué les dirías a ellos? Pastor, les diría que no cometan el error que yo cometí. Esperar a tocar fondo. Esperar a caerme, esperar a sufrir ese golpe tan fuerte para reconocer que Dios es lo más importante en la vida de una persona. Qué lindo. O sea, en este momento, antes de era pensar en dinero, pensar en un carro, pensar en lujos, pensar en cosas materiales que no valen la pena y que ni siquiera te las vas a poder llevar. Entonces, pienso que lo más importante es estar en gracia con Dios, sentir que estás bien con Dios. Es lo más importante. Que tú puedas orar, hablar con Dios, ser limpio, transparente, dejar, es más, algo tan sencillo, la grosería. O sea, tú para saludar a una persona anteriormente tendrías que decir 7 groserías en menos de un minuto, y cuando te decían las 7 groserías tú te sentías feliz porque te las dijeron. No es así, no es así. No, de la boca de la persona no debe salir eso. Y agradecido con Dios totalmente, mi familia, mi esposa, mi hija. Es un hogar muy lindo, humilde, pero hermoso. Y primero tenemos a Dios, desde mi hija hasta mi esposa. Y yo, que era el que estaba más engañado, el que estaba equivocado, pues ahorita reconozco que Dios es lo primero que uno tiene que tener en la vida. Una palabra de fe para las personas que nos están escuchando, viendo y de repente están como batallando con eso que parecen imposibles a veces. Pues yo siempre he dicho que la oración tiene poder y no hay nada que Dios no pueda cambiar, no hay nada que Dios no pueda transformar. Solo Él sabe el momento indicado, pero la oración tiene poder y debemos humillarnos ante Él, cerrar la puerta, así como está escrito en la Biblia, y orar a Dios y tener una relación con Dios. No es religión, es tener una relación con Él, porque Dios sabe qué hay en nuestros corazones, Dios sabe nuestros sueños, nuestras metas, y Él nos las cumple. Así es. Bueno, tenemos que cerrar este episodio, está muy interesante, pero queremos animarlos a ustedes que están allí. No sé qué situación estén pasando, pero vamos a orar en este momento y vamos a orar con fe, sin dudar, y tengan la plena seguridad que Dios va a obrar en su vida, en su familia, en lo que estén necesitando hoy, un toque del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sigas bendiciendo este matrimonio, que bendigas esta familia y que a través de esta familia puedas bendecir a otro. Pero también bendice a los que están escuchando esta historia. Fortaléceles, ayúdales a perseverar en la fe, a no desmayar, a no desanimarse, a seguir adelante. Pon tu mano sobre aquellos que están enfermos y sánalos. Abre puertas de provisión financiera. Restaura esa familia. Cambia el corazón de ese hijo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por este tiempo y pues sigas adelante. Dios los va a usar para bendecir a otros. Muchas gracias. Gracias, así será.
Bueno, este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia, un programa en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. No te pierdas el próximo episodio. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.